Ethel era una hermosa niña que nació en un pequeño pueblo de México. Su nacimiento había estado envuelto en un halo místico y de extrañeza. Era la pequeña de 6 hermanos y la noche que nació, todo el cielo se volvió rojo y un fuerte trueno lo cruzó cuando Ethel asomó su pequeña cabeza a este mundo. Algunos vecinos del pueblo dijeron incluso que vieron varias sombras alrededor de la casa la noche en que esta niña nació. Su infancia, por lo tanto, fue bastante difícil. Nunca se sintió querida ni por su familia ni por su pueblo. Todo el mundo la rechazaba, pero en el fondo ¿sabéis qué ocurría? Que le tenían un miedo enorme. Ethel era sin embargo una niña preciosa con unos grandes ojos negros que te perdías en ellos si los mirabas directamente. Tenía sin duda algo mágico en su mirada. Con los años, esa mirada, como no podía ser de otra manera, se fue llenando de odio y rencor. En una ocasión, y en varias ocasiones, se vio acorralada por varios vecinos del pueblo que no querían que viviera entre ellos. A la edad de 16 años, harta ya de su familia y de su propio pueblo, desapareció. Se fue sin dejar ningún rastro. Durante años no se volvió a hablar de ella, hasta que varias desapariciones extrañas sucedieron en el pueblo. Hombres que salían al bosque a cazar, coger leña o recolectar frutos y nunca más volvían a sus hogares. Empezó a correr el rumor por el pueblo de que había una bruja en el bosque que se quedaba con el alma de todo aquel que se atreviese a pisar la zona cercana al río. Y todos decían que esa bruja era ni más ni menos que Ethel, porque hacía justo 3 años que había desaparecido, los mismos que hacía que habían empezado a desaparecer las personas en el bosque. Pero un evento aún más extraordinario, si cabe, iba a ocurrir el día justo que Ethel hubiese cumplido 20 años. El cielo se volvió a cubrir de ese rojo tan extraño y unas fuertes tormentas empezaron a tronar. Todos los vecinos se encerraron en sus casas horrorizados y a lo lejos se escuchó una fuerte carcajada que hizo erizar los vellos de todas esas personas en el pueblo. Pero no todos estaban aterrorizados. Había un muchacho llamado Antonio, un joven de 21 años de edad, el cual había perdido su padre 2 años atrás. Este hombre, el padre de Antonio, salió al bosque a por leña y nunca más regresó a casa. A él, Antonio, nunca le había dado miedo Ethel. Al contrario, de pequeños siempre intentó acercarse a ella, pero debido a la desconfianza de la niña, ella nunca permitió acercamiento de nadie. Cuando ya eran adolescentes y la veía sola paseando por el bosque, siempre pensaba Antonio lo mismo. Una joven tan bella no puede ser tan mala como dicen todos los vecinos. Él siempre intentó hablarle, pero ella lo único que hacía era mirarlo y pasar de largo. A la mañana siguiente amaneció un precioso día soleado. Antonio ya lo tenía todo preparado. Saldría al bosque, a la zona maldita, en busca de su padre. Era lo único que le quedaba en la vida, ya que su madre había fallecido cuando él era un niño y él no tenía más hermanos. Al mediodía se dispuso para su búsqueda. Llevaba ya 2 días buscando a su padre y no había ni rastro ni de su padre, pero es que tampoco había encontrado ninguna pista de ninguno de los hombres desaparecidos que salían al bosque en busca de leña. Esa noche, cuando ya estaba a medio dormir, escuchó un ruido espeluznante. Era como un grito desgarrador. Se levantó sobresaltado mirando para todos los lados, pero no conseguía ver nada en la oscuridad de la noche, que en esa zona era una oscuridad profunda, puesto que la frondosidad de los árboles no dejaba que pasara ni un rayo de luz, y eso que era luna llena. Por detrás le pareció ver algo que se movía. Se volvió con mucha agilidad, pero de nada le sirvió. Sintió un fuerte golpe en la cabeza y cayó al suelo inconsciente. Cuando despertó Antonio, estaba tumbado como en un suelo húmedo, parecía más bien una cueva. Se levantó desorientado, ya que no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, y caminó un poco por aquella cueva. Al fondo vio como una luz que impregnaba toda esa cueva tan grande, pero cuando se acercó había una reja que cerraba su camino.
Intentó ir para el lado contrario, pero había igualmente una pared que cerraba nuevamente su destino. Estaba encerrado y no sabía cómo salir de aquella pequeña prisión. Se acercó otra vez a la reja e intentó moverla con fuerza, pero era imposible. No había manera. Gritó y miró para todos los lados, pero no había señal de nada ni de nadie. Todo aquel lugar estaba quieto y muy silencioso. Tenía hambre y sobre todo sed. A lo lejos pudo ver, en una esquina de aquella pequeña celda o prisión, que estaba su mochila. La abrió y con gran alegría vio que estaba dentro de la mochila el agua y la comida que había preparado dentro. Bebió agua con mucha ansia, pero no demasiado, pues no sabía cuánto tiempo tendría que estar allí en aquella pequeña celda o prisión, y tenía que controlar el consumo para que todo eso le durara lo máximo posible. Después de comer y beber un poco, se sentó en el suelo. Sin lugar a dudas le dolía un poco la cabeza, seguramente debido al fuerte golpe que sufrió. Cuando llevaba un rato escuchó en aquella cueva un ruido y a lo lejos vio como si alguien se adentrara en la gran cueva. Conforme esa silueta extraña se iba acercando, él la reconoció sin lugar a dudas. Era Icel. No podía creerse que aquella bella mujer era la culpable de todos los males de su pueblo. Cuando la tuvo frente a frente, los dos se miraron a los ojos. En ellos se podían ver un profundo odio y rencor, pero a Antonio también le pareció ver tristeza. Él le preguntó que por qué hacía todo aquello. Ella lo miró y no le contestó. Lo único que hizo aquella bella muchacha fue dejarle más o menos cerca de Antonio unos frutos frescos del bosque y algo de agua limpia. Pero eso sí, se dio media vuelta y se fue. Antonio la llamó con todas sus fuerzas, pero ésta hizo caso omiso y continuó su camino. En todo el día no la volvió a ver. Al día siguiente volvió a aparecer y otra vez lo mismo. Y así pasaron los días. Parecía como si Icel hubiera olvidado cómo se hablaba. Cuando Antonio, desgraciadamente, llevaba ya cerca de un mes allí encerrado en aquella cueva, ella apareció como todas las mañanas, pero algo había distinto. Tenía como un halo de melancolía. Entonces Antonio aprovechó y le preguntó otra vez que por qué hacía todo aquello. Ella lo miró fijamente y al cabo de unos segundos, que se hicieron interminables por otro lado, alzó la cabeza y lo miró desafiante y le dijo: «¿Me preguntas por qué hago esto? Durante años me apartasteis como si fuera un monstruo. Yo tan solo era una niña y sufría mucho esa indiferencia. El por qué nadie quería jugar conmigo, por qué la gente se apartaba cuando yo pasaba por su lado. Ni mi propia familia quería estar cerca de mí. Eso fue algo que fue minando mi espíritu y mi alma durante años, hasta que ya no pude aguantar más y desaparecí». La joven bruja continuó explicándole a Antonio lo siguiente: «Durante meses estuve planeando cómo haceros sufrir, que vivierais lo que yo había sufrido, que sintierais en vuestras entrañas que es la soledad, no tener a nadie con quien hablar, jugar o reír, y qué mejor manera que encerraros solos en esta cueva». Los ojos de Antonio se iluminaron cuando Icel dijo que los tenía encerrados en soledad. Eso significaba que su padre podría estar vivo aún, encerrado en alguna celda como la suya. Entonces Antonio le dijo: «Pero todos piensan que eres una bruja maligna». Y ella le dijo: «Sí, efectivamente soy una bruja. La noche en la que nací se juntaron varias constelaciones y fui bendecida con poderes especiales. Pero eso no quiere decir que sea maligna y que mucho menos vaya matando a las personas». Algo en los ojos de aquella hermosa bruja, de Icel, dejaron ver lo mucho que había sufrido. Ella sabía que ese muchacho, Antonio, había sido el único que había intentado jugar con ella de pequeños o un acercamiento cuando ya eran más mayores. Y él se dio cuenta de eso y le dijo lo siguiente a Icel: «Vuelve conmigo al pueblo, déjanos libres a todos y yo haré que todo el mundo sepa que eres buena persona». Ella, sin embargo, lo miró y le dijo: «Nunca me aceptarían y yo no puedo volver a pasar por lo que pasé». Por más que Antonio la llamaba, no consiguió que Icel volviese.
A la mañana siguiente, cuando Antonio despertó, vio al lado suya, en el suelo, un sobre blanco muy grande. Dentro de él había una treintena de llaves y una carta escrita. En ella le daba las gracias por haber sido la única persona que vio realmente cómo era ella, por no tener miedo y por intentar un acercamiento. Y le dijo también que no quería ser como habían sido todos con ella. Le dio la vuelta a la carta y había dibujado como una especie de mapa. Antonio probó las llaves y una de ellas abrió su celda. Fue siguiendo el mapa y liberando poco a poco a todos aquellos hombres que habían desaparecido en el bosque. Entre ellos estaba su padre. Buscó desesperadamente Icel por todas partes, pero no consiguió encontrarla. Volvió pues al pueblo con todos aquellos hombres y fue una jornada de alegría y de emoción. Había hombres que hacía 3 años que no veían a sus familias. Cuando todos le preguntaron a Antonio que cómo había logrado que la bruja malvada le soltase, él le dijo que la culpa de todo lo sucedido era de ellos, que los malos eran ellos, los miembros del pueblo, por haber maltratado a una niña inocente durante años. Hizo una defensa impresionante de la joven bruja y se dio cuenta que siempre había estado enamorado de ella, pero que ese amor imposible nunca podría tener un final feliz, por lo que nunca más volvió a verla y nunca más se supo nada de Icel. Nadie más la volvió a ver ni a oír. Y hasta aquí la bella leyenda de la hermosa bruja Icel, la cual nos muestra una vez más que las apariencias pueden engañar, que no hay que despreciar a nadie por su aspecto o por su forma de ser. Deberíamos intentar conocer a los demás antes de hacer un juicio precipitado, ya que podríamos estar cometiendo un error enorme con una persona o un ser maravilloso. Un abrazo muy grande para todos y todas, muchísimas gracias sobre todo y hasta la próxima.